Un caluroso saludo para todos ustedes. Le habla su amigo y hermano, el pastor José Carlos Báez. Es para mí un placer poder acompañarles en este tema que vamos a tratar hoy, emanado de la palabra de Dios. Y esta es la idea, que la Biblia nos hable y nos dé detalles, nos convenza de cómo debe ser nuestra vida y cuál es el camino a la salvación. Porque si algo vamos buscando en la Biblia, si algo contiene la Biblia, es el camino hacia la salvación. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué Dios nos trajo y por qué nos sostiene? Así que gracias por su compañía y gracias por la invitación que me hacen a compartir con ustedes este tema que hoy compartiremos, que lleva como título Dios, Jesús, su máxima revelación y su relación con nosotros. Dios por un lado, Jesús, que es su máxima revelación, y cuál es la relación con nosotros. Pero más allá, yo quiero también, tomando estos tres elementos del título, llevarlo a un plano misionero o misiológico, si podemos decirlo así. Cómo nosotros logramos que esa relación tripartito de Dios el Padre, que se revela a través de Cristo y nos convierte a nosotros, nos convence a nosotros, puede impactar, puede impresionar la vida de otros y asimismo cambiarla. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Lo que vamos a ver hoy es muy importante, así que no se mueva de ahí y vamos a compartir hoy cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Para poder entender a plenitud el mensaje, como todos los mensajes bíblicos, debemos buscar la presencia de Dios a través de la oración. Pedirle al Señor que nos hable. Al momento de usted orar, donde quiera que se encuentre ahora, donde quiera que usted esté, cualquiera sea su circunstancia, pídale al Señor que le hable. Dile: Señor, háblame a través de este tema, háblame a través de este siervo. Dime cuál es tu propósito para mí. Y yo les puedo asegurar que Dios les va a hablar. Porque si de algo o si en algo Dios es especialista, es en comunicarse con los seres humanos. Y durante la historia usted va a ver que Dios buscó diferentes métodos para comunicarse con nosotros. Los profetas, los patriarcas, luego a Jesús, su máxima revelación, los apóstoles que predicaron y la escritura en sentido especial. Así que vamos a hablar con Dios y pedirle que nos convenza en esta noche a través de su palabra. Mi Señor, te agradezco porque tú estás dispuesto a compartir con nosotros cuál es tu plan de salvación. Y hoy al abrir tu palabra, queremos que tú nos hables. Así que toma el control de nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes. Aquellos que no te conocen, aquellos que no te han aceptado y están viendo este tema hoy, están orando conmigo, yo te pido que tú le des una doble porción de tu Espíritu Santo, que tú abras sus ojos de modo que puedan ver la luz de la verdad, Señor. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque te propones hablarnos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para entender el tema de hoy, me gustaría introducir haciendo la siguiente pregunta. ¿Tiene usted claro el concepto de Dios el Padre? Yo entiendo que usted sabe que Dios el Padre es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ¿puede definir usted a Dios el Padre como tal, más allá de decir es un ser trascendente, que está en un trono? Más allá de eso, ¿puede usted definirlo con un tipo de relación que usted puede establecer con Él? Ese es uno de los más grandes desafíos de nosotros los cristianos. Poder establecer una relación con Dios el Padre, porque establecer una relación con el Hijo no es difícil porque su rastro está en la tierra, está en la historia humana, pero el Padre está allá, ¿verdad? Como los dioses del Olimpo. Y entonces, mi propósito hoy al hablarle de este tema es que nosotros nos acerquemos a ese Dios y Él se acerque a nosotros y podamos acercar a otros a través del conocimiento que obtengamos acerca de Dios el Padre, Jesucristo, que es su máxima revelación, y nosotros como tal. Para responder esta pregunta de si tenemos claro el concepto de Dios, nosotros tenemos también que ver personas en la Biblia que tampoco tenían claro el concepto de Dios como tal y cómo se relacionaba Dios el Padre con el Hijo, cómo era esa comunidad o esa mancomunidad entre ellos. Me gustaría que me acompañe con su Biblia, por favor, en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 y 8.
Vamos a ver ahí un episodio, a San Juan capítulo 14, es muy conocido porque allí está la bienaventurada o bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero más allá, Jesucristo quería que los discípulos supieran que mientras Él estaba aquí, el Padre estaba con ellos. El Padre estaba con ellos. Dicho sea de paso, en el versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En ese sentido, Jesucristo se coloca como el puente. Ahora, en el versículo 7, Jesucristo continúa explicando esto y dice: si me conocierais, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Lo conocéis y lo habéis visto. Jesucristo está hablando de Él como la revelación mayor del Padre como tal. Y entonces sus discípulos quedan como medio noqueados con este concepto nuevo. Ellos sabían que Jesús venía del Padre, pero ahora Jesús le está diciendo: yo soy el Padre. Si me han visto a mí y si me conocen a mí, han conocido al Padre. Felipe, que era muy curioso, Felipe, que era una persona que no se conformaba con simplemente quedarse con la duda, le pregunta a Jesús, o le dice a Jesús, perdón, lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le está diciendo: si ustedes me conocierais a mí, conocierais también al Padre, ¿no? Y ahora Felipe le dice: Señor, lo que nosotros queremos es conocer al Padre. A ti ya te conocemos, ¿no? Ya tú has estado con nosotros 3 años y medio. Ahora yo quiero que tú nos muestres al Padre. Dicho sea de paso, Felipe no estaba hablando por él solo. Felipe estaba hablando por la comunidad que estaba con él, los otros apóstoles, porque él utiliza la primera persona del plural. Muéstranos. No es muéstrame a mí nada más. Esta curiosidad, esta duda de Dios como tal, no la tengo yo nada más, sino también la tienen todos mis amigos. Así que esta es una pregunta que no es nuestra solamente. La gente está preguntando siempre: ¿cómo será realmente Dios el Padre? Porque tenemos la idea de un Dios el Padre vengativo, violento, airado con la gente. En el Antiguo Testamento tenemos esa idea. Y entonces Felipe dice: no, yo quiero tener una revelación más clara, más plena del Padre. Así que ya que tú estás aquí, muéstranos por favor al Padre. A esto Jesús le tiene un sinnúmero de respuestas, pero nosotros vamos a volver sobre este tema ahora. Ahora yo quisiera que nosotros entendiéramos 2 formas de revelación que Dios el Padre tiene para con nosotros. ¿Cómo se revela Dios el Padre a nosotros? Número 1, a través de la revelación general, y número 2, a través de la revelación especial. La revelación general no es más que todas las obras que Dios ha creado. Todo el universo, nuestro planeta Tierra y lo que en él existe, da muestra de Dios como tal. Muestran a Dios, dan evidencia irrefutable de Dios como tal. Por esa razón el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por otro lado, la revelación especial no es más que el rastro histórico, principalmente dejado en la Biblia, que hay acerca de Dios. Aquí hay detalles, mientras la revelación general por lo general no da detalles, según dicen los críticos, pero vamos a ver otro concepto interesante de esto. La revelación especial sí, da detalles de cómo fue todo creado, de cómo fue concebido aún el plan de salvación, de cómo llega Cristo, todos los detalles. Ahora bien, dentro de la revelación especial está la revelación especial a través de Cristo. Cristo es la máxima revelación de Dios como tal. Mientras la Biblia nos habla acerca de Dios, Cristo Jesús era Dios andando con nosotros. Por lo tanto, la revelación especial no está limitada o circunscrita únicamente a la Biblia, sino también que tenemos a Cristo como tal, como la revelación especial de Dios. Muy bien, ahora bien, vamos a definirlo de manera más plena ahora estos 2 conceptos. Revelación general. Vamos a ir a la Biblia para hablar un poquito de la revelación general. Pablo, cuando va a introducirse a los romanos, él les dice que ya Dios se ha manifestado a ellos
y ya Dios le ha dado evidencia de que Él existía desde antes de que hubiera revelación escrita, desde antes de que Cristo viniera y nos mostrara al Padre. Pablo le dice a los romanos, ustedes ya tenían evidencia, aunque no conocían a Cristo, mientras ustedes eran paganos, mientras ustedes estaban en todas las orgías que hacían, toda la depravación y la corrupción, ya Dios le había dado evidencia de su existencia. Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Romanos capítulo 1, por favor, acompáñenme allá, versículos 19 en adelante. Miren cómo dice el texto. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, ya Dios le ha manifestado al ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es Él y quién es Él? Ahora, ¿por medio de qué? Vamos a ver, versículo 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, su divinidad como tal, se hace claramente visible. ¿Cómo se hace? Se hace visible desde la creación. Oiga, ¿qué elemento muestra acerca de la revelación del Padre? La creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. No tienen excusa. Dios le está diciendo aquí a través de Pablo que ya Él se ha revelado. La revelación general es el libro de Dios. La naturaleza es el libro de Dios como tal. Y tenemos evidencias de sobra sobre la existencia de Dios a través de la creación. Los más grandes pensadores, los más grandes científicos como Albert Einstein, no pudieron negar la existencia de Dios. Al contrario, dijeron que había una mano inteligente detrás de este gran diseño que nosotros llamamos universo, en el cual nosotros estamos siendo parte de él. Así que, bueno, para recordar una frase de Albert Einstein antes de morir dijo, Dios no juega a los dados. Es decir, Dios no improvisa, Dios no hizo un invento. Dios se sentó, creó de manera planificada y pensó en nosotros. Dios no juega a los dados. Amado que me estás escuchando, Dios no improvisó cuando te hizo. Dios no dijo, Dios no se sentó y dijo, déjame hacer un invento. Déjame ver qué me sale. Cuando Dios se sentó para crearte, para diseñarte, lo hizo con un propósito. Tú eres parte del propósito de Dios. Ten eso claro, no estás en este mundo por casualidad, estás en este mundo porque Dios te trajo con un propósito definido. Ahora bien, el problema es que al alejarte de Dios, pierdes de vista el propósito por el cual Dios te creó. Pero tú no eres el resultado del azar, tú no eres el resultado de la evolución, tú no eres el resultado de la descendencia de un predecesor antes que tú, que era el mono. Tú eres el resultado de una creación diseñada, bien hecha y planificada de parte de Dios. Por lo tanto, tú eres importante para Dios. Tú eres una persona llena de planes de parte de Dios para ti. Dios planea todos los días acerca de ti. Acércate a Él y sé que le vas a conocer. Por lo tanto, la revelación general habla de Dios creándonos a nosotros, habla de Dios creando los animales, habla de Dios creando el universo, y entonces esas evidencias son irrefutables. Por lo tanto, Dios le dice a los romanos a través de Pablo, ustedes no tienen excusa, porque ya Dios les ha manifestado su divinidad y su poder. Por lo tanto, la revelación general es mayormente la naturaleza, la creación como tal. Ahora, hablemos un poquito acerca de la revelación especial. La revelación especial, como les dije, en primera fase es la Biblia como tal. Son los registros que dejaron los apóstoles, los profetas, los patriarcas. E interesantemente, la Biblia tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza humana porque la escribieron seres humanos, pero tiene una naturaleza divina porque la reveló Dios a través de su Espíritu Santo. Si usted va conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro, vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro y vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de Dios. A la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo tened que entender,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese sentido hay una naturaleza divina, porque quien la inspira es Dios a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, esa conjugación o esa dualidad de lo humano con lo divino nos permiten a nosotros tener una idea más clara acerca de Dios. Ahí está la revelación especial. Tenemos los registros de la creación, de los primeros patriarcas, de Moisés y la liberación del pueblo de Israel, de los jueces, la revelación acerca de los profetas y los reyes. Tenemos los salmos, que son bastante inspiradores. Tenemos también los libros de sabiduría, y en el Nuevo Testamento tenemos la máxima revelación, como le he hablado, que son los evangelios, y luego las cartas. En los evangelios se registra la vida de Jesús, de manera resumida, claro. Pero Jesús como tal, hermanos, es la mayor revelación de Dios. La mayor revelación de Dios no es la naturaleza, no es la creación. La mayor revelación de Dios no es la Biblia, no es el registro bíblico, aunque es fidedigno, es certero, transforma al ser humano, lo guía, como dice Pedro, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si usted quiere ser guiado, si usted quiere andar correctamente en este mundo, que le vaya bien, estudie la palabra de Dios, estudie la Biblia. Porque la Biblia es como una antorcha que le va a alumbrar en un mundo tan oscuro como este. Usted quiere entender los elementos que hoy en día rugen de un viento a otro en la guerra entre Rusia y Ucrania, vaya a la Biblia. No es que la Biblia le va a decir Rusia y Ucrania tienen una guerra, no. La Biblia le va a decir cuál es su rol en este tiempo, cómo debe usted prepararse en este tiempo. Por eso se llama la revelación especial, porque le orienta, le ubica a usted en el tiempo en el que estamos y le da esperanza. La más grande función de la Biblia es dar esperanza al ser humano. Ahora hablemos un poco de Cristo, ¿verdad? Dios el Padre, su revelación general, su revelación especial a través de la Biblia. Pero hablemos ahora cómo se revela Dios el Padre a través de Jesucristo. Quiero para eso, por favor, que usted me acompañe al Evangelio de San Juan nuevamente, donde estábamos antes. San Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1, los versículos 1. San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Juan está aquí introduciendo a Cristo. Recuerden que los evangelios van a hablar acerca de Cristo, ¿verdad? Ahora, el versículo 7 nos dice que este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Es decir, Jesucristo era Dios en el principio, quien estaba creando, eso es lo que dice Juan, y ese Dios que estaba creando entonces decidió, aparte de crearnos, venir y habitar con nosotros. Y esto de manera más clara lo presenta Juan en el versículo 14. Vaya conmigo. Y el Verbo, hablando acerca de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. La palabra aquí para habitar es la palabra eskeneo en el griego. Y esa palabra no es más o no quiere decir más que otra cosa que tabernaculizó, condescendió, se hizo humano para morar con nosotros. Colocó su santuario en medio nuestro. La santidad de Dios se colocó en medio nuestro. Dios como tal y su gloria manifestada en el Antiguo Testamento a través de sombras, ¿verdad? Ya apareció de manera clara en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús es la mayor revelación de Dios. No podemos nosotros entender a Dios fuera de Cristo. Por eso Cristo le dice a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La revelación más grande de Dios es Cristo como tal. Si usted quiere conocer la plenitud de Dios y el plan de Dios para usted, debe conocer a Cristo. Porque Él se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó con nosotros. Este concepto Pablo lo sigue expandiendo en el libro de Colosenses. Si usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, nos da también esa idea acerca de Cristo como la mayor revelación del Padre. Veamos lo que dice. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses.
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En ese sentido, entonces, nosotros vemos que Pablo nos dice que Cristo Jesús es esa revelación por medio de la cual fue creado todo. Dicho sea de paso, dando a entender que Dios, el Padre y Cristo son uno. Dicho sea de paso, es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos que Felipe no entiende. Ellos tampoco entendían, pero Felipe es el interlocutor que hace el cuestionamiento. Muéstranos al Padre. Jesús le está diciendo, el Padre y yo somos uno solo. Y se lo va a explicar más adelante a Felipe. Pero mientras tanto estamos viendo esta manifestación de Dios a través de Cristo como tal. Ya vimos cómo lo presenta Juan, que quien creaba el principio era Cristo como tal. Pero usted va a notar que el Antiguo Testamento presenta a Dios el Padre en su excelencia y en su majestad creando. Pero el nombre o el concepto de Dios el Padre fue distorsionado en el Antiguo Testamento. Nosotros muchas veces, si vamos sin cuidado al estudio bíblico del Antiguo Testamento, vamos a notar un Dios airado, a un Dios violento, a un Dios sanguinario. Pero esa no es la idea de Dios como tal. Es la forma en la que el ser humano vivía antes, era la forma en la que Dios actuaba también con el ser humano. Pero dentro de todo eso se nota el gran amor de Dios. Si usted lee Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios le dice a Jeremías, oye, con amor eterno te he amado, por eso te extendí mi misericordia. Dios es amor. Todo está escrito en cada capullo, como dice la hermana White. Todo el firmamento, el universo declaran a una sola que Dios es amor. Así lo era en el Antiguo Testamento y así lo es en la revelación máxima, que es Cristo como tal. Solo que no teníamos esa idea clara de Dios el Padre, no se había manifestado todavía de manera personal. Si usted hace un examen conmigo ahora de la manifestación de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted va a notar que en el Antiguo Testamento Dios el Padre se revela de manera impersonal a través de elementos muchas veces de la naturaleza. Cuando va a hablar con Moisés, por ejemplo, Dios el Padre utiliza la zarza que estás viendo, ¿verdad? Y le dice a Moisés, mira, no te acerques con el calzado porque el lugar que estás pisando es santo, ¿no? En ese sentido, entonces, Moisés tiene un encuentro con Dios, pero no es un encuentro personal, es un encuentro a través de un elemento de la naturaleza, porque Moisés no podía soportar la gloria de Dios. Sin embargo, sabemos que Moisés fue la persona más cercana a Dios. Y miren entonces este elemento. Pero ahora Felipe tiene frente a él a que, aunque sabe que es Dios, que es divino, que es venido del Padre, es a un hombre el que tiene frente a él. Y él quiere ver al Dios del Antiguo Testamento que no se pudo ver de manera personal, no se personalizó, más que muchas veces nosotros vamos a ver la mención del ángel de Jehová, pero sabemos que el ángel de Jehová era Cristo. Y ellos tal vez entienden esto, ¿no? Y quieren ver una revelación del Padre como tal. Bien, ahora Cristo les dice, yo soy el Padre. Me han visto a mí, han visto al Padre. Pero todavía estaban confundidos con este concepto. Voy a leer entonces los textos en donde Jesús le responde. Antes de quiero leer el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses, donde Pablo todavía sigue hablando de Cristo como tal, conteniendo toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo representa la Trinidad como tal. Es la forma en la que nosotros podemos concebir de manera personal y cercana a la Trinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es decir, si usted quiere conocer a Dios el Padre de manera plena, si usted quiere conocer al Espíritu Santo de manera plena, debe hacerlo a través del prisma de Cristo. Es a través de esa imagen, es a través de ese portal. Cristo es el puente, nadie va al Padre si no es por mí. No podemos entender al Padre de manera plena si no es a través de Cristo. Por eso los judíos estaban confundidos en cuanto a cómo era Dios. No tuvieron el concepto de un Dios de amor, de un Dios cercano, de un Dios misericordioso, porque negaron a Cristo como tal, no creyeron en Él. Por lo tanto, todavía siguen en oscuridad los judíos. Asimismo, para conocer la excelencia del Espíritu Santo, por eso usted va a ver que hay muchas personas que niegan la existencia del Espíritu Santo, porque no lo han hecho a través del puente que es Cristo como tal.
Volvamos ahora sobre el capítulo 14 que les prometí que íbamos a hacerlo. Capítulo 14 de San Juan. San Juan capítulo 14, por favor, vaya conmigo. Ahora vamos a leer los versículos del 9 en adelante. San Juan capítulo 14, versículo 9 en adelante. Jesús empieza ahora a hacer un tipo de queja acerca de la lentitud de los discípulos para entender el concepto de Dios, para conocer a Dios a través de él. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él las hace o hace esas obras, ¿no? Entonces, Jesús le está diciendo: el Padre y yo somos uno. Yo soy el Padre y el Padre es en mí como tal. La forma de conocer al Padre, de conectarnos con Dios el Padre, es a través de Cristo. Ahora, vamos a aplicar esto ahora en el sentido misionero de la palabra. Hay mucha gente que no conoce a Dios, tiene un concepto equivocado de Dios. ¿Cuál es el medio más eficaz y diáfano por el cual la gente va a conocer a Dios? Déjame decirte que la gente va a conocer acerca de Dios a través de ti. En varios sentidos. Primero, tu testimonio en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Van a conocer a Dios a través de ti, de tu conducta, de tu modus vivendi, de cómo tú vives el cristianismo. Y dependiendo de ahí, entonces ellos van a decir: creo en ese Dios es bueno, ese Dios es amor, ese Dios es pureza, ese Dios es santidad, ese Dios es obediencia, es excelencia. Tú y yo no quiero con eso ser herético, ¿verdad? Tú y yo somos ahora mismo la mayor revelación que Dios tiene de manera local con esas personas. Jesucristo es la mayor revelación de Dios, pero nosotros somos quienes mostramos a Cristo a la gente. ¿Cómo lo mostramos? Como dije, con nuestro testimonio. Número 2, a través del estudio de la Biblia. Lo mostramos, número 1, a través del testimonio, de nuestra forma de vida, de nuestro estilo de vida cristiano. Y número 2, a través de cómo le mostramos a Dios a través de la Biblia. Hay que abrir la Biblia a la gente, hermanos. Tenemos que mostrarle a Cristo a la gente a través de su palabra. Hablarle a la gente acerca de cómo Cristo caminó sobre el mar, alimentó a los 5,000, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, los milagros de Cristo, la obra que Cristo hizo y sobre todo las promesas de Cristo para nosotros. ¿Qué vamos a lograr nosotros cuando hacemos eso? Que conectamos a Dios el Padre a través de Cristo por el testimonio nuestro. Que la gente tenga una relación íntima con Dios. Que la gente sea transformada por el poder de nuestro Padre. Que la gente restaure su familia. Que la vida espiritual de la gente se conecte con Dios. Que la salud mental y emocional de la gente sea restaurada por el poder de Dios. Que la vida de los jóvenes cobre propósito. Logramos eso en la vida de esa gente. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio para nosotros? Miren, aquí voy a detenerme un poco porque esto es importante. Todo lo que hemos dado estudio bíblico y hemos traído personas a los pies de Cristo, sabemos que no hay un gozo más grande que ver a una persona que a través de nuestra influencia, de nuestro trabajo personal, llegó a los pies de Cristo Jesús y dio frutos. Ese es el gozo más grande. Si usted quiere recibir alegría y gozo, conozca a Cristo, entréguese a Él y empiece a trabajar para Cristo en la salvación de otros. Y usted verá que su vida espiritual va a crecer inmensamente. La vida espiritual del cristiano crece de dos formas básicas. Estudio de la Biblia, que es hablar con Dios a través de su palabra, y la oración, que es contarle a Dios cómo estamos y dejar que Él también nos hable a través de la oración, ¿no? Tener esa conexión con Dios a través de la oración. Pero la forma de crecer espiritualmente más eficaz es contarle a otros a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, Dios le dice: vayan y prediquen a toda nación, tribu y lengua, y háblenles de estas cosas, enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que Dios sabe que la forma más eficaz, más eficiente de crecer espiritualmente es a través de una vida cristiana que le sirva de testimonio y motivación a otros para conocerle a Él. Cuando servimos de puente para que la gente conozca a Cristo, nosotros recibimos una bendición extraordinaria, porque la gente pasa a través de nosotros hacia Dios y Dios pasa a través de nosotros a esa persona y nos convertimos nosotros en depositorios de la gracia de Dios para esa gente. Dios el Padre, Jesucristo, su máxima revelación,
y su relación con nosotros y la influencia para salvar a otros. Amados hermanos, jóvenes que me están escuchando ahora, Dios quiere utilizarte como puente. Así como Dios se reveló a través de Cristo, Cristo encierra la plenitud de la deidad, así Cristo quiere que nosotros le mostremos al mundo cómo es Dios. Y Dios es amor, lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor y nuestro trabajo es amar a los demás, querer a los demás como son. Si algo necesita la gente ser aceptada hoy en día, que nosotros lo entendamos, que nosotros le amemos a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Porque si algo hace el mundo es que desde que tú le fallas te abandonan. Y hay una teología, hoy en día una corriente teológica que dice, si alguien no te hace bien, evádelo, sácalo de tu vida. Ese no es el concepto cristiano, ese no es el concepto de Cristo. El concepto de Cristo es que ames a tus enemigos, que bendigas a aquellos que te maldicen. A esas personas olvidadas, marginadas, a esas personas despreciadas, Dios nos llama a llevarles amor, a llevarles esperanza, a mostrarles a Dios. Muestra a Cristo, muéstralo a través de tu testimonio, de tu estilo de vida. Trata de conectarte con Él a través de su palabra, a través de la oración. Y cuando compartas con otro, vas a ver lo que significa ser pleno en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a seguir creciendo, a seguir avanzando en el camino de la fe. Ha sido un placer para mí compartir contigo y nos vemos en otra ocasión. Antes de, permíteme orar por ti. Padre Celestial, gracias. Gracias porque me permites hoy servir de instrumento para traer tu verdad y tu palabra a tus hijos. Tócales y transfórmales y que muchas almas puedan llegar a través de ello, a través de mí también, a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por revelarnos al Padre a través de Cristo, a través de tu palabra, y porque nosotros podemos revelar al Padre, el amor del Padre, a través de nuestra vida y de lo que Él ha hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.